Shalom una vez más. Esta vez hablaremos sobre un punto muy importante y es el razonamiento. Es de suma importancia entender esto ya que es algo que hacemos cotidianamente, sin embargo, no siempre es el adecuado. Es como cuando uno respira, uno no puede aprender, ¿cómo se dice? A respirar cuando uno lo hace de manera natural. Sin embargo, hay maneras un poco más eficientes. Hoy en día la manera de respirar se ha perdido. Con tanta contaminación hay veces que respiramos a medias o respiramos por la boca o no sabemos respirar. Y algo tan básico como es el respirar, tenemos que dar un repaso para hacerlo de la manera correcta. Igual, caminamos, pero al caminar también debemos de hacerlo de la manera correcta porque inclusive si vacilamos al caminar, podemos llegar a tener ciertas molestias que a lo mejor en corto plazo no hay mucho problema, pero a lo largo sí. El razonamiento como la toma de una decisión que vimos en el capítulo anterior es de muy importante o de suma importancia saber hacerlo correctamente para poder obtener los resultados. El simple hecho de que tú hagas un razonamiento no significa que lo hagas de la manera correcta. Volvemos a otros puntos. Mucha gente juega fútbol, pero solamente unos cuantos logran los goles y solamente unos cuantos logran parar goles y solamente unos cuantos logran hacer su trabajo de la manera correcta. El simple hecho de que tú manejes un carro, otro ejemplo, no significa que el simple hecho de que tú puedas manejar un carro no significa que puedas hacerlo en cualquier parte. Hay quienes saben mover los carros, pero al momento de hacerlo en ciudad es muy diferente que hacerlo en carretera. Una persona podría decir yo puedo mover un carro adelante y otro hacia atrás. Entonces vamos a ver algo muy básico que debemos de hacerlo de la manera más correctamente posible para poder obtener un mayor beneficio. Como primer punto, vamos a ver que existen distintos tipos de razonamiento o proceso de información para la resolución de un problema ligero o pesado. Por ende, el criterio podrá variar de situación en situación, dependiendo de las características que se encuentra en la situación presente. Como primer punto, es importante tomar en cuenta que hay distintos tipos de razonamiento y en base a ello muchas veces tomaremos la decisión ya sea adecuada o incorrecta dependiendo del tipo de razonamiento que ocupemos, para saber cuál es la mejor forma de hacerlo, cuál es el razonamiento que se llega a aplicar. Volvemos a algo que es muy básico, que muy poca gente conoce, sin embargo se hace, y son los algoritmos. Los algoritmos son procedimientos específicos para la resolución de un problema. Entonces, todos razonamos de una u otra manera. Hay que hacerlo de la manera correcta para obtener la solución correcta. En estos videos que hemos estado viendo y de los que veremos más adelante, trato de enfocarme en los algoritmos más comunes para poder obtener una respuesta correcta. ¿Por qué? Porque si de pronto, por ejemplo, en la toma de una decisión no lo hacemos correctamente, automáticamente vamos a obtener resultados negativos. Sin embargo, si lo hacemos de la manera correcta, por consiguiente vamos a obtener resultados positivos. Para tomar para hablar un idioma, si no lo hacemos de la manera correcta, vamos a veces inclusive a confundir a la persona a la que le estamos hablando. Entonces, todos y cada uno de los razonamientos son muy importantes aplicarlos dependiendo de la cuestión, ¿no? Hay veces que tienes una fórmula matemática que resolver y entre las matemáticas, cada fórmula hará que tengas un resultado según el tipo de problemas que tengas. Por ejemplo, para sacar las bases de un triángulo es diferente a las bases de un rectángulo. Por ejemplo, el triángulo es base por altura sobre 2. En el caso del rectángulo es base por lado. Y así sucesivamente. Pi por radio al cuadrado
es la fórmula para sacarlo de un círculo, pero sin embargo, las cuestiones de otro tipo, para sacar la fórmula de una esfera es otra fórmula, para sacar la fórmula para sacar el área de un pentágono, de un hexágono, etcétera, son fórmulas diferentes y específicas. Cada razonamiento tiene una fórmula específica para el momento que se habrá de ocupar. Hay ocasiones en las que, en el caso de los deportes extremos, lo más importante es tomar en cuenta siempre la seguridad de los practicantes. Ahí se ocupa un razonamiento que es seguridad primero antes que cualquier cosa. En la producción de alimentos, la higiene es parte de ello. Por ejemplo, cuando tú vas a un deporte extremo no puedes tomar mucha higiene porque es algo un poquito menos importante. En el caso de la producción de alimentos se tiene que tomar en cuenta lo que es la higiene, la refrigeración, el tratado, y no puedes tratar de la misma manera un producto lácteo que un producto cárnico, que alguna fruta, que alguna semilla, etcétera. E inclusive lógicamente no es lo mismo tratar un metal hecho de hierro que uno de aluminio. Cada material tiene su proceso y por consiguiente su acción diferente unos de otros. Y ese sería lo más importante, saber cuándo se aplica un razonamiento, en qué situación. Aquí ustedes van a ver en los próximos videos otros tipos de aplicación de razonamientos. Entonces ahí es muy importante que vean los demás para entender este punto que es un poquito confuso y sobre todo que yo no le quise dar muchos detalles, ya que adelante mencionaré el porqué. Siguiente punto. Los razonamientos pueden ser inductivos. Las circunstancias nos llevan a tomar el razonamiento, eso significa inductivo. Programados, es decir, seguimos algoritmos determinados. O irregular. Hay razonamientos que lo hacemos de manera casi lógica, ¿no? Supongamos para ver cómo manejar. A veces decimos, hay botones, hay palancas, y decimos, alguna de estas va a servir para arrancar el carro, alguna de estas habrá de servir para moverlo. ¿Por qué? Porque lo vamos deduciendo conforme va pasando. Hay otros que, como ya lo habíamos mencionado, son programados, es decir, seguimos un algoritmo determinado. Volvemos al ejemplo del manejo. El que te va a enseñar te va a decir, te sientas, vas a mirar a los alrededores, tienes que tener tu palanca en neutro, tienes que arrancar el switch, te va a decir un procedimiento que tienes que seguir. Y el último es el razonamiento irregular, es decir, que tú lo vas a hacer conforme a lo que tú creas. Entonces, hay que eliminar mucho lo que es el irregular, y aunque el inductivo generalmente solemos acertar, lo más correcto es el programado, porque implica un razonamiento previo más complejo. Es decir, las personas que estudian geometría lo estudiaron de otras personas y otras, y muchos desarrollaron fórmulas para obtener resultados, y lógicamente fue la cuestión de años de estudio referente a esto. Entonces, si hoy en día queremos hacer algo en el cual no estamos capacitados, podemos ver algún video en YouTube, podemos preguntar a algún maestro, porque son gente que de una u otra manera ha aprendido información acerca del tema, una información un poquito más compleja, más completa y por consiguiente más efectiva. Entonces hay que evitar los razonamientos irregulares, hay que evitar la deducción cuando se tiene un razonamiento programado, es decir, una fórmula determinada para la resolución del dicho problema. Tercer punto, entre más información se tenga,
el racionamiento será más complejo. Hay cuestiones en las que no podemos darnos el lujo de tomar la primera decisión que las primeras posibles respuestas. Es muy importante tener la mayor cantidad de opciones para tener una mejor opción, una mejor respuesta. En el ajedrez, cuando uno como programador crea un programa de ajedrez, generalmente crea 3 niveles: básico, medio y avanzado. Uno como programador lo que hace es, en el básico, decirle a la máquina: toma tal cual decisión, toma 5 posibles soluciones para este problema. En el nivel medio te dice: tienes 16 opciones para ver cuál de ellas es la más acertada y poder jugar. Y en la avanzada te dice: tienes 55 opciones para que busques de cada una de ellas. Entonces, el que juega, lógicamente juega según lo que él va viendo, pero la máquina va a ver un número determinado de opciones para una respuesta. Entonces, volvemos: entre más información tengas, entre más opciones tengas, entre mayor cantidad de información tengas, es más probable que la respuesta sea más segura y por consiguiente tu razonamiento va a ser lo más correcto. No siempre vamos a estar razonando, no siempre vamos a estar pensándolo todo. Para ello hay que aprender también a disfrutar las cosas, hay que aprender a hacer lo básico para que lo más complejo nos cueste menos trabajo. Siguiente punto: un buen razonamiento nos llevará a una mejor resolución. Le pido una vez más disculpas si soy un poquito redundante en este tema, pero yo no me puedo dar el lujo de de menospreciarlo, de no tomarlo en cuenta, ya que vuelvo a lo mismo. Como había mencionado en un ejemplo anterior, en los primeros videos acerca de este libro, es: si tú te quieres ganar la lotería, necesitas el número adecuado. Todos los dígitos tienen que ser los correctos para poder sacarte la lotería. Si quieres marcarle a una persona, cada dígito es importante. Si te equivocas por un dígito, puedes marcarle a otra persona. Hay muchas respuestas, solo una es la correcta. Esto sería todo. Y si les enredo en algo, pregúntenme, con mucho gusto se los aclaro. Nos veremos en el siguiente episodio. Bye.